Bueno, continuamos entonces ya entrando en la recta final de nuestro retiro. Nuevamente agradecido por su presencia y bueno, vamos a estar entonces a continuación compartiendo una sección de preguntas y respuestas eh, relacionadas idealmente al Santo Nombre. Ayer tuvimos una primera sesión y si quedó algún tema, alguna pregunta o algo nuevo que haya surgido sobre lo que les gustaría indagar. Tenemos una hora aproximadamente para compartir antes de luego pasar a la última sección que va a ser ligada a una conclusión del retiro y a invitarlos a ustedes a compartir también sus experiencias. Entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo sobre lo que quieran que podamos intentar explayarnos. Dandavad Maharaj. Kriparam. Sí, señor. Sí, Dandavat. Adelante. Una pregunta. Cuando meditamos en el santo nombre, en el nombre de Rama, en el Maha Mantra, podríamos meditar en Radharamana y también podríamos meditar en el señor Balarama, porque en un libro de Srila Prabhupada, si no estoy mal, es en las enseñanzas del señor Chaitanya, él dice que Rama se refiere a Balarama, pero otros acharyas han comentado que Rama se refiere a Radharamana. Entonces tenía esa pregunta para que su merced me ampliara el concepto. Gracias. Bien, gracias a usted. Pues en cuanto al significado de la palabra Rama en el Maha Mantra, en realidad no hay un solo significado, como se podrán imaginar. Más bien, el significado de la palabra va a tener que ver con el humor de aquel que está cantando el Maha Mantra, ¿no? Exactamente ayer, creo que por algo que estaba leyendo, me vino a la mente justamente este punto, ¿no? La palabra Rama y cuántos significados tiene esa misma palabra, ¿no? Porque uno puede decir Rama, ¿qué significa Rama? Y podemos decir tantas cosas, ¿no? Uno puede decir Ramachandra, ¿no? Dasarat Sutta, podemos decir Parasuram, otra forma de referirnos a Parasuram es Rama, podemos decir Balaram, es el nombre que él recibe en el Bhagavatam, Rama, Kanuram, Krishna Balaram. Puede referirse a Krishna como Raman, justamente, en el contexto de aquel que proporciona felicidad, placer. También puede ser un nombre de Lakshmi Devi, Rama, con una A más larga. Entonces mi punto es, vemos que hay todo un despliegue de posibilidades y dependiendo la inclinación de cada devoto, la palabra va a cobrar un significado diferente. Por ejemplo, en el caso de Rama, comencemos por algo un poquito más, no tan mencionado en la pregunta, pero también incluido, ¿no? Rama como Ramachandra. En el sur de la India, por ejemplo, existen diferentes Vaishnavas de la Sri Sampradaya que cantan el Maha Mantra, que aceptan que el Maha Mantra es el Yuga Dharma, como algo establecido universalmente en las escrituras, pero su concepción al abordar el Maha Mantra como Yuga Dharma es que Rama se refiere a Ramachandra en particular. Entonces, por un lado, ¿no? Vemos que existe la posibilidad de que el Maha Mantra pueda ser abordado desde ese lugar. Obviamente no significa que uno puede identificar cualquier palabra del Maha Mantra como a uno se le antoje, pero sí dentro de los parámetros del Tattva, de la Siddhanta, hay lugar para una variedad de expresiones a nivel bhava, ¿no? Entonces, por un lado Ram, por otro lado Ram puede significar Balaram, asimismo. De hecho, existe una versión del Maha Mantra. Recuerdo en el retiro anterior compartimos uno de los tantos significados que nuestros acharyas dan al Maha Mantra palabra por palabra, ¿no? ¿Qué significado tiene cada palabra? Y obviamente dimos el significado, siendo que dimos el significado de Jiva Goswami, obviamente, naturalmente, la interpretación que él dio también tuvo que ver con su propio ojo o visión personal, objetiva, en el marco de Madhurya Rasa, Manjari Bhav. Entonces, él las tres palabras del mantra las interpretó directamente conectadas a Radha y Krishna, ¿no? Y Rama en relación a Krishna, en relación a Radha, en conexión con Radha. Pero también existen otras versiones del Maha Mantra palabra por palabra. Por ejemplo, hay una versión que es
el Mahamantra tal como Subal Saka, ¿no? Lo interpreta, digámoslo así, lo concibe. Y allí la palabra Rama se va a referir a Balaram, ¿no? En el marco de Sakya Rasa. Entonces, de vuelta, de acuerdo a la afinidad de cada cual, si alguien tiene una afinidad hacia Sakya Rasa, naturalmente Rama va a relacionarse también con Balaram. No quiere decir que no pueda relacionarse con Krishna, como aquel que da placer a Radha, porque también el Sakya Rasa de nuestra Sampradaya es Priyanarma Sakya, y aquellos que tienen una afinidad con ese tipo de amistad están familiarizados con las sensibilidades románticas de Krishna, con su vida romántica interna. Por lo tanto, también ellos gustan de glorificar a Krishna en el marco de su amor por Radha y viceversa. Es parte de su psicología como Priyanarma Sakyas. Entonces no es que tampoco alguien que, no sé, que tiene una afinidad por Priyanarma Sakyas solo va a concebir a Ama como Balaram, etc. Y de vuelta, la interpretación más general, mayoritaria, debido a que Madhurya Bhav, Manjari Bhav es la corriente central de nuestras sampradayas, que Rama se refiere a Krishna, y Rama, sí, la extensión de esta idea de Rama es Ramana, ¿no? Que quiere decir aquel que da placer, básicamente, ¿no? Y Radha Raman es aquel que da placer a Radha. Entonces Raman es una forma de referirnos a eso, ¿no? Krishna es aquel que da placer. Bueno, ¿a quién da placer Krishna? Por empezar. ¿Y quién da placer a Krishna? Por empezar. Entonces, naturalmente aparece en escena la idea del Adi Shakti, de Srimati Radhika. Entonces, como menciono, no existe una sola posibilidad, una sola manera de abordarlo. Eso va a tener que ver, obviamente, en un comienzo, quizás un practicante ni siquiera se pregunta esto o no necesita incluso preguntarse eso en una etapa. Se está preguntando otras cosas, está demasiado ocupado preguntándose otras cosas y resolviendo esas otras cosas, pero en la medida que haya logrado resolver apropiadamente las preguntas correctas que se haya hecho, eventualmente va a surgir este tipo de preocupación saludable, ¿no? O sea, en donde uno va hilando más fino, como hoy habló Srila Tripurari Maharaj, ¿no? En donde uno eventualmente empieza como a desarrollar una afición, una inclinación más específica, ¿no? No simplemente Krishna, no simplemente Krishna en Vrindavan, no simplemente lo que fuere, sino que surge una necesidad de entrar en mayor detalle, ¿no? Y ahí es donde empiezan a surgir estas interrogantes de un lugar obviamente genuino, porque también podemos preguntarnos todo esto desde un lugar intelectual o como una mera curiosidad, pero no como algo que realmente está como una necesidad de nuestro vayan. Entonces, en un punto eso va a volverse una necesidad de nuestro vayan, ¿no? En una etapa podemos preguntar de esto e informarnos en un nivel, pero en otro nivel eso ya se va a volver algo imprescindible, ¿no? En nuestra concepción de la práctica. Entonces el punto es ese, ¿no? Hay flexibilidad y apertura porque el Mahamantra es el Yuga Dharma, y cualquiera que se acerque a Mahaprabhu y cante el Mahamantra, incluso, como vemos, ¿no? Miembros de otras sampradayas incluso pueden beneficiarse por el Yuga Dharma, pero cada cual lo estará concibiendo a su manera, ¿no? El Mahamantra en general, cada una de las palabras a sí mismo. Hare puede ser interpretada en relación a Hari, y Hari para nosotros es Krishna, pero también Hari es un nombre que puede ser tomado de forma más genérica como Bhagavan, y uno puede, ¿no?, ligar esa concepción al aspecto de Bhagavan por el cual no se vea más interesado, etc. Entonces, bueno, algunas ideas al respecto, espero que sume a la pregunta. Tenemos algunas preguntas vía chat, así que voy por la sección escrita por un momento. A ver. Voy a dar un poco de prioridad a las preguntas ligadas al canto del santo nombre, porque veo que aquí me están haciendo preguntas de todo tipo, que no hay ningún problema, pero idealmente hemos mencionado que el título de las preguntas sí es preguntas y respuestas en relación al santo nombre. Entonces, si hay alguna otra pregunta que no esté tan directamente ligada al canto, les pediría que la reserven para igual nuestra sección semanal de preguntas y respuestas que tenemos siempre. Yo voy a continuar con la siguiente pregunta relacionada al santo nombre de Guru Parampara. Y él menciona, una vez escuché a Vishnu Maharaj en una de sus visitas a México
que el Bhakti se transmite en el Harinam Sankirtan en congregación con devotos avanzados Sudha Bhaktas. En relación al canto de la Japa, ¿qué se aspira o cuál es el objetivo de este canto en el formato de Japa? Hay distintos alcances de resultados o realización al evocarnos al cantar en Sankirtan en congregación y de forma individual. ¿Una te da más que la otra o no es eso tanto así, Maharaj? Pues, ¿cuál es la relación entre Japa y Sankirtan? Bueno, por empezar, algo que yo considero importante aclarar es que eh, nuestra motivación central al abordar la práctica, como mencionamos, hay niveles de abordaje. En un primer nivel quizás estemos practicando únicamente para dejar de sufrir, quizás en otro nivel vamos a estar practicando, ya dejamos de sufrir, entonces empezamos a practicar para que otros dejen de sufrir, empezamos a concebir de manera compasiva nuestra práctica y tratar de extender a otros el regalo que llegó a nuestras vidas, lo cual es totalmente válido y necesario. Pero también llega un punto en donde vamos a entender que el propósito último de la práctica no es, ¿cómo decirlo?, la compasión, por decirlo así. Aunque la compasión no deja de ser una virtud supremamente elevada, es lo más elevado en este mundo. En el otro mundo, la compasión es lo más básico, si se quiere, ¿no? En el mundo del rasa, en el mundo del amor por Krishna, son otras las necesidades, ¿no? O sea, o en todo caso es otra la compasión. Podemos hablar de que existe un tipo de compasión, karuna rasa, pero sea en el marco del bhakti rasa. En este caso no es la compasión que nosotros solemos experimentar, es en relación a una situación de miseria bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. En el plano superior no existe influencia de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, ¿qué hacer con eso, no? En otras palabras, entiendo que en una etapa para muchos devotos es necesario, como también parte de una terapia ocupacional y como parte de un desarrollo natural de la compasión que todos necesitamos, el concepto de predicar, de ayudar a otros, de extender el mensaje. Pero también al mismo tiempo debemos entender la meta de la vida no es predicar. En el mundo espiritual no vamos a predicarle a nadie. No hay nadie a quien predicarle. Cada átomo está hecho de algo, de una sustancia superior a nosotros mismos, diría Siddhasya Maharaj. Entonces, ¿a quién le vamos a predicar? Todo nos está predicando allí. Entonces, también es importante entender esto para no absolutizar la prédica y relativizar la práctica, el sadhana, ¿no? Y terminar dándole más prominencia a la idea de hay que predicar, hay que traer gente, hay que hacer devotos, hay que colectar. Muchas veces empieza a distorsionar más en un lugar de hay que pagar el alquiler, y hay que hacer todo eso. No digo que no hay que hacer todo eso. Pero el punto es que todo eso sutilmente puede terminar volviéndose más y más prioritario. Y nuestra práctica se terminó volviendo algo muy pequeño, muy secundario. Y lo otro es lo primario. Cuando idealmente debería ser a la inversa. Nuestra vida debería girar en torno a nuestro sadhana, nuestro vayan, y todo lo demás debería seguir allí, porque nuestro proyecto central es desarrollar amor por Krishna. Entonces, todo lo demás que hagamos deberíamos ponerlo a girar alrededor de ese proyecto central, que es desarrollar amor por Krishna, avanzar en esa dirección de una manera sustancial a través de mi práctica. Y todo lo demás que haga, que son muchas otras cosas que la mayoría tenemos que hacer, ubicarlas alrededor de esta prioridad central. Entonces repito esto porque pues un devoto dice, bueno, Harinam Sankirtan significa salir a cantar a la calle para invitar a gente nueva al templo. Eso es Harinam Sankirtan. Yo he visto devotos que tienen esa idea. Nada más. Terminó ahí Harinam Sankirtan. No lo conciben como una práctica individual, personal, como algo necesario para avanzar en su vida espiritual interna. Lo ven como a veces como un vehículo para llamar la atención de la gente, como un método para capturar, ¿no?, la atención de las personas, que también en un nivel llega a eso. Ahora vamos a abordar ese punto. No es que lo que dijo Vishnu Maharaj está mal en absoluto, pero quiero aclarar eso para que quede bien presente, ¿no? Harinam Sankirtan, recordemos, Mahaprabhu todas las noches ejecuta Harinam Sankirtan en casa de Srivas. Y eternamente en nada dice Harinam Sankirtan, esas puertas cerradas. No es que están saliendo a la calle a predicar. De vuelta, no hay nadie a quien predicarle en Nitya Navadvip.
Y aún así ellos se ocupan en Sankirtan toda la noche, hora tras hora. ¿Por qué? Porque es el paralelo al Rasa Lila, en el Vrindavan Lila. Es la celebración de la existencia a través del canto, de la danza, la invocación trascendental, fervorosa de los nombres de Krishna, con devoción, con la compañía de otros devotos avanzados de mentalidad similar. Es una práctica muy poderosa. Es muy importante eso, ¿no? Que sintamos la necesidad de ocuparnos no solo en japa, sino también en Harinam Sankirtan. Aquí lamentablemente no lo estamos haciendo mucho porque con la distancia queda un poquito desfasado. Ya hice el intento en otros retiros de hacer Sankirtan a distancia y es realmente complicado. Pero debemos entender, eso es parte de mi práctica, básicamente. Eso es importante. Entonces eso por un lado, ¿no? Espero que haya quedado en claro esa idea en particular. Ahora, por otro lado, sí, desde ya cuando uno sale a cantar, existe esta famosa sección del Chaitanya Charitamrita donde Haridas Thakur está hablando con Sri Chaitanya y él está hablando justamente, ¿no? Como el canto de japa, por un lado, beneficia más que nada al que canta y el Harinam Sankirtan beneficia a otras entidades vivientes, ¿no? Y ahí Haridas Thakur menciona cómo estando en el bosque con Mahaprabhu hay un sonido que vuelve como un eco en el bosque y esa es la respuesta, le dice, de las entidades vivientes inmóviles, los árboles, etcétera, al Sankirtan de Mahaprabhu, ¿no? Ellos están participando y respondiéndole. Ahora bien, con esto nos está queriendo decir, el Harinam Sankirtan es superior, no cantemos japa, porque Mahaprabhu también cantaba japa, esto se describe en las escrituras. Entonces son dos aspectos complementarios, no tratemos de verlo en términos de mejor, peor, ¿no? Sino dos expresiones, ¿no? De un mismo aspecto. Por un lado, el canto congregacional, grupal, ¿no? Lo cual es algo más abierto, lo cual sí invita a otras personas. Una cosa no debería anular a la otra. Y la japa es una práctica en verdad más personal, más meditativa, ¿no? Aquí la estamos haciendo un poco más grupal, no suele ser el caso generalmente, pero bueno, dadas las circunstancias de reclusión presentes, es entendible que a todos nos hace bien este tipo de abordaje de la práctica y de contacto del uno con el otro. Por otro lado, sí, lo que Vishnu Maharaj también menciona, ¿no? El Harinam Sankirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur diría un grupo de Sankirtan, ¿no? Y también aclaro esto, cuando hablamos de Sankirtan no estoy aquí hablando de distribuir libros, aunque también eso es una extensión del Sankirtan. Pero el término Sankirtan técnicamente significa canto congregacional del santo nombre, ¿no? Para que también aprendamos un poco los términos. Cuando uno sale a cantar en la calle, eso se conoce como Nagar Sankirtan. En ISKCON en algún momento lo empezaron a llamar Harinam, pero en realidad, técnicamente hablando, Harinam significa el nombre de Hari. Entonces, si uno dice, vamos a Harinam, significa vamos al nombre de Hari. Sí, ojalá. Pero en realidad, el salir a la calle y cantar como Mahaprabhu lo hizo con sus asociados es Nagar Sankirtan. Nagar quiere decir calle y Sankirtan, canto congregacional, callejero, por decirlo así. Y Bhaktivinoda Thakur diría, el grupo de Sankirtan idealmente debe estar liderado por un Sudhavakta, por un devoto puro. O al menos estar ocupándose en ese Sankirtan con las bendiciones bajo la guía de un devoto puro, para que esa práctica, para que esa expresión logre su cometido, tanto para los que están participando como para los que puedan beneficiarse alrededor. Entonces, de esa manera hay diferentes tipos de humores en el canto, ¿no? Como digo, en el canto congregacional hay un tipo de humor, en el canto de japa es algo más íntimo, más interno, más meditativo, y también habrá distintos devotos, ¿no? Con diferentes inclinaciones y algunos se verán más inclinados a ocuparse fervorosamente en Nam Sankirtan, otros en japa, pero idealmente el uno no debe anular al otro, ¿no? No debemos cantar tantas rondas como para nunca cantar congregacionalmente y no debemos tampoco abocarnos tanto al Sankirtan como para negligenciar japa. Y de hecho cuando se habla de japa, también no me quiero poner muy técnico, pero ya para cerrar, también hay diferentes niveles, ¿no? Se dice que japa, técnicamente hablando, japa es cuando uno canta susurrando, como básicamente uno mismo se escucha. Cuando uno canta en un volumen que ya los demás escuchan, eso pasa a considerarse dentro de la categoría de kirtan, porque es canto fuerte, si se quiere. Y cuando uno canta, incluso sin uno escucharse, sino de manera meditativa, eso ya se conoce como manásika, como una rama de
de Shmaranam, del recuerdo, de la meditación, algo todavía más sutil. Se dice Haridas Thakur, él cantaba todos los días 3 lakhs, 64 rondas por 3, así que no se me quejen si hoy estaban luchando por cantar 64. Haridas Thakur cantaba 3 veces eso todos los santos días. Y él cantaba un lakh de manera fuerte, un lakh de manera susurrada, un lakh de manera meditativa. Vachika, Upamsu y Manasika. Pero de vuelta, son consideraciones que también cada cual debe encontrar su punto bajo la guía apropiada. Algunos se sentirán más afín cantando fuertemente, más suavemente, etc. Pero algunas ideas como para ir considerando el rol de todas estas prácticas en nuestro día a día. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. Aquí en el chat hay algunas más, si no me fue de la memoria. Perdón a ver si me salteo preguntas, pero a veces tengo que buscar en todo el chat entre medio y existe ese riesgo, ¿no? Braja Hari. Sí, Braja Hari pregunta, ¿por qué 108 cuentas? 16 o 64 rondas. 16 nombres en cada cuenta. ¿Cuál es el rol de los números? ¿Guardan algún mensaje? Pues, obviamente que todo guarda un mensaje, estrictamente hablando. Mahaprabhu enseñó eso cuando se convirtió al Gaudiya Vaishnavismo, luego a sus alumnos de gramática sánscrita, no tanto en un contexto de numerología, pero sí enseñándole gramática sánscrita, enseñaba Mahaprabhu cómo cada palabra principalmente hablaba de Krishna y luego hablaba de algo más, ¿no? Cualquier término sánscrito era primero que nada algo para referirse a Krishna y luego indicaba el significado popular de esa palabra, si se quiere. Y naturalmente podemos hacer eso también con los números, ¿no? Podemos mencionar que todo originalmente, primariamente, intenta hablarnos de Krishna y luego de algo más. En el Srimad Bhagavatam hay un verso muy interesante en las oraciones de los Vedas personificados en el 10º canto, cuando Krishna está en el vientre de Baki. Allí lo que acontece es que los Vedas empiezan a orar y uno de los tantos versos que ellos mencionan es un verso que va enumerando diferentes números. Habla de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y por cada uno de los números, va enumerando diferentes cualidades, ¿no? Cuando habla de 3, habla de las 3 gunas. Cuando habla de 4, habla de las 4 metas de la vida, creo, purushartas. Y con cada uno de los nombres va invocando un concepto en relación con Krishna, como para indicar este punto. Idealmente, originalmente, el concepto numérico, primera que nada, nos habla acerca de Krishna. Pero ahora a la hora de decir 108, ¿no? La primera pregunta aquí es ¿por qué 108 cuentas? ¿No? Bueno, el 108 en realidad no solo está en las cuentas, aparece continuamente. De hecho, cuando uno glorifica a una gran personalidad, uno dice Stotara Sat, con Vishnupada, Stotara Sat, Sri Srimad, etc. Entonces, Stotara Sat quiere decir 108. Entonces, por empezar, el 108, digámoslo así, es un número que oficialmente representa la divinidad, ¿no? Así como Krishna el Bhagavad Gita diría, de todas las letras del alfabeto yo soy la A, el comienzo de todo, etc. Podríamos decir que a nivel numérico, aunque él no está diciendo eso en un verso del Bhagavad Gita, pero este 108 es un número que especialmente lo representa. Krishna, se habla de 108 grupos de gopis principales, 108 grupos de vacas que Krishna tiene. O sea, no es que el 108 solamente está en nuestras cuentas. Ahora, en relación a las cuentas, puntualmente, justamente y en relación a este concepto de 108 gopis principales, el rosario, ¿no? Japamala se conoce. Japamala se refiere a un círculo, básicamente, ¿no? El rosario en un sentido es como una guirnalda circular. Una cuenta que es, aparte de la 108, como ustedes saben, representa a Radha y Krishna. A veces se la conoce como el monte Meru, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos 108 cuentas, las cuales muchas veces se las compara, todo este Japa Mala, obviamente principalmente para aquellos con afinidad hacia Madhurya Rasa, que es la corriente central de la Sampradaya. El Japa Mala ha sido comparado al Rasa Mandal, ¿no? A la danza circular de Radha y Krishna.
Entonces cada una de estas cuentas representa alguna de las gopis, ¿no? Y por ejemplo, las primeras 8 cuentas muchas veces se refieren a 8 gopis principales o a 8 manjaris principales, y aquellos Vaishnavas que tienen una afinidad en esa dirección van a marcar incluso su japa mala en esas 8 primeras cuentas, ¿no? Refiriéndose a este punto. Entonces, este 108 nos habla de ese otro 108 relacionado a las 108 gopis principales y a este japa mala como un rasa mandal, como un círculo con Radha y Krishna en la cima, por decirlo así. Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego con las 64 rondas, bueno, principalmente 64 rondas ha sido una cifra establecida hace cierto tiempo atrás. Mahaprabhu mismo él habla en esos términos acerca del concepto de lakh. No diría tanto que es por un número en particular, pero generalmente sí se suele hablar en términos de 4, como verás, 16, 32, 48, 64, 4, 8, 16. Pero Mahaprabhu hablaría de lakh, ¿no? En términos de 64 rondas, no es que es una regla que todos los Vaishnavas tienen que cantar 64 rondas, eso es algo que se estipulará entre guru y discípulo. Pero como tú dices, ¿no? También existe esta dinámica de 16 nombres en cada cuenta. Hare Krishna, ¿no? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que también nos habla de una dinámica, ¿no? Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe. En el contexto de Madhurya Rasa, ese es el entendimiento del Mahamantra de forma directa. En el Mahamantra se está hablando de forma indirecta. Se utiliza el vocativo, ¿no? Pero se utiliza el lenguaje indirecto. Y esta unión, esto lo explicamos creo en el seminario anterior también, algunos acharyas hablan de esta dinámica. Hare Krishna habla de Radha y Krishna unidos. Krishna Krishna, Hare Hare, habla de Krishna y Radha en separación. Y luego Hare Ram, se vuelve a generar la unión, Ram, Ram, Hare Hare, separación. Como hoy habló también Silati Purari Maharaj cuando hablaba del dolor divino en separación, comparándolo a una marea alta y una marea baja del océano, como una dinámica necesaria en la vida del absoluto, en este marco de, como ayer también decía Gurudev Tulananda, ¿no? En Vrindavan el amor está exigiéndose a sí mismo y creciendo y alcanzando cada día cimas más elevadas, y la dinámica de unión en separación es necesaria, y desde ahí estos nombres han sido ubicados de esa forma en particular, han sido revelados en esa forma en particular. Entonces yo personalmente diría que nos quedemos con esa idea y no tanto tratar como de entender más por qué esa cantidad exacta y no 5, no 7, no 29, porque no necesariamente va a haber una respuesta a ese tipo de preguntas en ese nivel, y no tiene por qué haberla, obviamente. Es como que uno pregunte, otro ejemplo, obviamente, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿por qué Krishna es de color negruzco azulado y no violeta? ¿No? Él es así, ¿no? Hasta un punto podemos obviamente indagar. Obviamente podemos preguntar muchas cosas, pero también hay cierto punto en donde nuestra indagación debe saber verse, encontrar, sentirse satisfecha y ahondar en una dirección específica. En fin, algunas ideas sobre el tema. Sri Govinda Das pregunta, cuando cantamos el Mahamantra en Japa, ¿cuál es la velocidad recomendada para cantar y cuánto tiempo debe tardarse uno en cantar una ronda? ¿Qué diferencia hay el cantar Japa en modalidad Vajan sin pronunciar el santo nombre y Kirtan pronunciando con la voz? Bueno, esta pregunta creo la hizo también la otra vez la madre Nuria. ¿Cuál es la velocidad recomendada? No hay una velocidad recomendada, básicamente. La velocidad recomendada es la que a uno le siente mejor. Tratemos de entender este punto, ¿no? No hay una cosa formulaica estipulada, tiene que tardar tanto la ronda, ¿no? Porque si no, está maya, ¿no? ¿No? Porque tampoco es una carrera, ¿no? Tengo que terminarla cuanto antes, no. Pero tampoco, obviamente, uno va a demorarse 1 hora por ronda. Entonces también hay un estándar aproximado, ¿no? O sea, 7 minutos, 8 minutos, 9, 10 minutos. Entre ese lapso va a durar más o menos lo que... Si alguien me dice yo canto una ronda en 3 minutos, no le puedo creer, sinceramente, ¿no? La otra vez me da un devoto, me decía, no, hay un sadhu en India que canta 5 lakhs por día. Y yo dije, no puede ser. O sea, aprecio al sadhu, pero no puede ser que cante 5 lakhs, porque no dan los números, básicamente.
sea, si uno canta un lag, son 64 rondas. Los que están intentándolo hoy sabrán que uno no lo termina demasiado rápido. Al menos va a tomar a unos 8 horas, como mínimo, 8, 7. Pero si uno canta, o sea, si uno canta un lag en 7 horas, 3 lags son 21 horas y 5 lags son 35 horas, o sea que no alcanza el día. Entonces no dan los números. Entonces también tiene que haber un estándar aproximado entre medio. Yo diría en ese sentido, una ronda que durará 7, 8, 9, 10 minutos. Después, de vuelta, dependiendo cada caso, dependiendo el momento de cada caso, algunos por momentos necesitarán cantar un poco más rápido, más lento, ¿no? Lo importante no es la velocidad, nadie nos va a preguntar, nadie está con un cronómetro tomándonos el tiempo, cuánto duró la ronda y nadie nos va a preguntar eso jamás, nadie nos va a calificar por la velocidad de nuestro canto, más bien por la calidad vamos a ser considerados y allí vamos a ir, entonces cada cual encontrará su velocidad. ¿Y qué diferencia al cantar en japa modalidad vayan sin pronunciar el santo nombre? Yo no lo llamaría tanto modalidad vayan. La palabra vayan tiene que ver más con como una forma más directa de... Pues a veces los dos utilizan la palabra vayan para interpretar la idea de cuando el kirtan es sentado en el suelo y kirtan es cuando están parados y saltando fervorosamente. Pero no, estrictamente todo eso es kirtan. Incluso si estamos sentados cantando, incluso si estoy cantando japa en voz alta, eso ya es kirtan, ¿no? Que decir si estoy sentado con otros devotos cantando congregacionalmente con instrumentos, eso es kirtan. Si estoy parado y saltando y rodando por los aires, también será kirtan. O sea, ojalá sea kirtan, ¿no? Ojalá que no sea un circo de exhibicionista. Pero el punto es vayan. La palabra vayan se refiere más bien a mi práctica diaria, a mi adoración. Bhaj tiene que ver con adoración y no una adoración, como sabemos, de temor y reverencia, no una adoración formal, mecánica, sino una adoración donde estoy tratando de dar mi corazón más y más y más. Esa es la idea ideal del vayan, ¿no? Por eso se dice, cuando los devotos se ven, se tiene que preguntar, ¿cómo está tu vayan? ¿No? ¿Cómo está tu vida? Básicamente implica cómo está tu proyecto de relación con Sri Guru, Vaishnavas, Krishna. El otro día hablaba con un devoto y le preguntaba, ¿cómo está, Prabhu? ¿Cómo está? Todo en orden, Maharaj, muy bien. ¿Cómo está su vayan? Le digo. Bueno, para serlo honesto, hace tiempo que no estoy practicando mucho. Entonces yo pensé, bueno, pero yo le pregunté hace un rato cómo estaba y me dijo todo en orden. Pero cuando yo le pregunté a usted cómo está, yo por dentro pensé cómo está su vayan. Pero me dijo todo en orden. Yo dije, me parece que está entendiendo otra cosa por cómo está usted. Y por eso tuve que aclarar la pregunta, ¿cómo está su vayan? Y ahí me encontré una respuesta muy diferente a la anterior. Entonces el punto es, si por un lado me preguntan cómo estoy, digo todo en orden, y otro lado me preguntan cómo está mi vayan, y digo no muy en orden, ¿qué idea tengo yo de cómo estoy yo? Generalmente tiene que ver con, estoy identificado con mi dinámica material, cuerpo, trabajo, dinero, pero eso no soy yo en un punto. Eso es lo que justamente no me permite ser quien soy y quién puedo llegar a ser. Es muy importante entender estos términos correctamente, ¿no? Entonces, pues cantar el Mahamantra en relación a la pregunta, cantar el japa sin pronunciar el santo nombre y pronunciándola con la voz, ¿qué diferencia hay? Pues eso va a depender de cada caso, de vuelta, no hay una regla fija. Para un devoto cantar en voz baja va a funcionar más, para otro devoto cantar en voz baja no va a funcionar. Entonces, ¿qué funciona mejor? Lo que a cada cual le funcione mejor. Ahí es donde tenemos que ejercitar nuestro criterio, ¿no? Tenemos que pensar por nosotros mismos. Conciencia de Krishna no es simplemente que alguien me diga cómo se tiene que hacer todo y lo hago y listo, ¿no? Sino, ¿cómo se tiene que hacer todo? Bueno, me van a decir, piense por usted mismo, examine cómo le resulta a usted, qué está sintiendo, ¿no? Tenemos que abrirnos a ver cómo estamos procesando el proceso, qué está pasando dentro de nosotros. Tenemos que ser alertas, observar, ser introspectivos. Y obviamente va a haber guías, pero nuestros guías no van a imponer mandatos sin considerar nuestra situación presente. Como cuando una vez un devoto le dijo a Silasya Maharaj, ¿no? ¿Me puede dar algo de servicio? ¿Me puede decir qué hacer? Silasya Maharaj le dijo, cambia tu ángulo de visión. Imagínense, esa fue la respuesta. Ese fue el servicio que él le dio. Eso fue lo que él tiene que hacer. Cambia tu ángulo de visión, cambia tu perspectiva. Lo puso a pensar de inmediato, lo arrojó a un océano ¿no? de introspección, digámoslo así. Le dio servicio para toda la vida y más.
Sigamos. Diana Zambrano pregunta: ¿es correcto cantar el santo nombre de forma esporádica si no se tiene algún servicio? ¿Y qué sucede si uno se dedica solo al servicio y deja de lado el canto, o al contrario, si se dedica únicamente a cantar y no ejecuta ningún servicio? Bueno, primero que nada necesito aclarar algo, y es que cantar es servicio. ¿No? Otro punto para mí fundamental que tenemos que entender profundamente. O sea, cantar y hacer servicio no son dos cosas distintas. Con esto no estoy diciendo uno no va a hacer ningún otro servicio, no estoy diciendo eso, pero entendamos el canto como servicio. ¿Por qué estoy cantando? En parte porque en servicio a mi guru, él me dio el santo nombre, yo estoy tratando de honrar el regalo que él me dio, yo me comprometí con él en cantar un número prescrito, ¿no? En servicio a él estoy cantando esto, en servicio a él, en servicio al santo nombre. El santo nombre es Radha Krishna personificado en la forma del sonido, ¿no? Estoy intentando servirlos a través de mi canto. Entonces, tengo que entender este punto, ¿qué es servicio? Porque también la idea de servicio, varias veces la hemos hablado, muchas veces se malinterprete. Cuando muchas veces hablamos en términos de servicio, con suerte nos referimos a veces a karma yoga, con suerte. A ocuparnos en algo, entregando el fruto de la acción, ¿no? Como lo que le llaman hoy en día acción desinteresada, ¿no? Eso es servicio, vamos a hacer servicio. Pero en realidad para nosotros, Srila Prabhupada, el término que él usó fue servicio devocional, ¿no? Él calificó la idea de servicio, porque hay muchos tipos de servicios: servicio a la comunidad, servicio militar, servicio social, servicio. Y son diferentes expresiones nobles, válidas, pero hay una jerarquía en todo eso, no es todo lo mismo. Aquí estamos hablando de ocuparnos en bhakti, en bhajan, como digo, ¿sí? Lo cual tiene que ver con atender la raíz, ¿no? Y no tanto atender las hojas, ¿no?, del árbol, ir a la esencia. Entonces, principalmente esa es la idea, ¿no? Como el otro día explicaba Srila Tripurari Maharaj. Un discípulo, ¿cuál es la calificación del discípulo? Muchas veces nos preguntamos cuál es la calificación del guru y dónde voy a encontrar un guru cualificado, pero también muchas veces no nos preguntamos cuál es la calificación del discípulo y dónde estoy yo parado como discípulo. Entonces, muchas veces, ahora estoy conectando con el tema, ¿no? Pero muchas veces nos preguntamos dónde está el guru, pero primero me tengo que preguntar dónde estoy yo como discípulo. Pues si yo no estoy bien parado como discípulo, quizá el guru está delante mío y yo no lo estoy viendo, porque yo no estoy como discípulo. Es una ecuación que requiere de dos partes. Si no hay discípulo, no hay guru. Si no hay guru, no hay discípulo, ¿no? Un maestro sin estudiante no puede ejercer su maestría, y un estudiante sin maestro no puede ejercer su rol, su identidad. Entonces, el Bhagavatam dice, Jignasu Shreya Uttamam. Un discípulo es aquella persona que está indagando en la dirección del bien último, y con esa intención se acerca al guru. Se acerca al guru no pidiéndole: Gurudev, instrúyame en cómo tratar de resolver alguno de los problemas del mundo, como mencionaba Srila Tripurari Maharaj, sino que él entiende de parte del guru, no hay problemas en el mundo es en sí un problema a resolver. No como algo negativo para con el mundo, sino entender que por más que tratemos de esparcir sattva guna por el planeta Tierra, y por más que tratemos de resolver problemas ambientales, sociales, etc., en un sentido la existencia material va a continuar por siempre, porque es una energía eterna de Bhagavan, Maya Shakti, y hay infinitas jivas que van a poblar el plano material ilimitadamente. No hay fin a este Shristi Lila. Entonces, nuestra meta no es acabar con la existencia material para el mundo entero. No va a ocurrir nunca eso. Y no está mal, no es un problema, porque es parte de la dinámica. Ahora, con esto no quiero decir seamos fríos e insensibles si vamos por la calle y vemos a alguien pobre sufriendo. Yo no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, no importa cuánto intentemos ocuparnos en diferentes gamas de servicio relativo, social, siempre van a haber diferentes problemáticas en el mundo y nunca vamos a resolverlas del todo, a menos que vayamos a la raíz y entendamos la naturaleza del mundo filosóficamente, la naturaleza permanente de este Shristi Lila, este Lila de la creación, y nos aboquemos a una solución integral que tiene que ver con ser iluminado, trascender la influencia de la energía material y desarrollar amor puro
entendiendo que cuando llegue al mundo espiritual, no es que ahí no va a haber nada para hacer, allí va a haber servicio más que en cualquier otro lado. No es que aquí el servicio está ahí, acá porque las almas están necesitadas y sufriendo. Servicio no solamente tiene que ver en relación a ayudar a otros, también, pero también servicio es cantar el santo nombre. Cuando alguien va a Golok Vrindavan, como digo, no va a haber que predicarle a nadie, pero ahí va a haber más servicio, más necesidad de servicio que en ningún otro lugar. En teoría debemos empezar a entender esta idea. Entonces, en relación al canto, el canto de servicio, Srila Prabhupada en un significado de Chaitanya Charitamrita él menciona, el canto de un número prescrito de rondas es el servicio más importante que el discípulo tiene para con su maestro espiritual. Imagínense. Entonces, no es algo menor, no es un compromiso que obviamente debemos aprenderlo a concebirlo debidamente, no como un mandato obligatorio, sino entendiendo por qué se me está diciendo eso, qué tan importante es eso, desde qué lugar. Porque yo sinceramente una vez me vino esta idea, si no logramos ver el canto como servicio, probablemente no logremos ver otras cosas como servicio devocional, como digo, no como servicio a la sociedad, al mundo, sino como servicio a Krishna, al Guru, que es nuestro interés. Y de ahí todo se ve abarcado y beneficiado. De vuelta, si yo riego la raíz del árbol, ramas, hojas, todo se ve beneficiado. Si yo riego una hoja, todo lo demás no se ve abordado. Entonces nuestro interés es ir a la raíz, ¿no? La esencia de todo. Entonces de ese lugar hablamos de servicio devocional. Pero justamente por eso la importancia del canto. Si yo canto debidamente, esa práctica y esa experiencia me va a permitir que todo lo demás que yo haga fuera del canto lo siga haciendo dentro de un humor y un espíritu de servicio devocional. Si yo no tengo mucha práctica de canto, mucho sadhana, lo más probable es que mi así llamado servicio sea más bien una terapia ocupacional, karma yoga, servicio social, relativo. De vuelta, no es totalmente despreciable, por decirlo así, pero no es lo mismo que el concepto de bhakti. Entonces, como aspirantes al bhakti debemos entender las diferencias entre estas cosas, porque si no nos quedamos en un plano más general o sentimental incluso de hacer servicio, pero nosotros mismos debemos entender qué significa hacer servicio y qué niveles de servicio hay. Entonces, en relación al canto y al servicio, pues obviamente las dos cosas son importantes, ¿no? Y dependiendo cada caso, el gurú también irá aconsejando. Hay devotos que pueden tener una naturaleza más introspectiva y una mayor capacidad de cantar y hacer servicio mientras cantan, pero para otros cantar demasiado no es favorable porque no están realmente haciendo servicio y más bien su mente está divagando y yendo de shopping aquí y allá y necesitan ocupar cuerpo, mente, sentidos en tareas más concretas que absorban su atención, que generalmente ese es el caso para muchos de nosotros. Sadhana Bhakti tiene que ver sobre todo con eso, ocupación de los sentidos al servicio del amo de los sentidos. Hrishikesh, Hrishikesh, Shivanam Bhaktirutama. Entonces, de ese lugar es un complemento de ambos, pero yo personalmente diría que más que hacer algo de forma esporádica, es recomendable entablar un número por día de canto que pueda ser sostenible para uno, que sea sanamente desafiante y exigente también, pero que eso no se vuelva una evasión para no ocuparme en otras tareas que Sri Guru y los Vaishnavas me puedan solicitar y a través de las cuales yo puedo complacerlos, servir la misión de Mahaprabhu, desarrollar una actitud de servicio a través de eso también. Entonces todo es complementario, una cosa no está para anular la otra, ¿no? Ni el servicio no se debe volver una excusa para evadir el canto y el canto no se debe volver una excusa para evadir el servicio, aunque de vuelta, el canto es servicio, pero también existen otras expresiones de servicio y muchas veces nos ayuda a ocuparnos en servicios incluso muy, muy básicos a veces, ¿no? Ir a lavar un baño, por decirlo así, ¿no? Es toda una interesante prueba para el falso ego, ¿no? Pero de hecho, en el plano último vamos a encontrar eso, ¿no? En el plano último, obviamente, nosotros somos sadhakas y tratamos de seguir el ejemplo que los asociados eternos de Krishna nos dan en el Gaura Lila como sadhakas perfeccionados. Y los ejemplos centrales ahí son los 6 Goswamis. Y ellos cantaban todos los días un número fijo de rondas, reverenciaban, se ocupaban en predicar, en asociarse con los Vaishnavas, estaban incluso involucrados en el mundo, construyendo templos, diseñando templos, escribiendo libros, todo en un sentido, obviamente, muy avanzado y difícil de imitar, pero
trazando un ejemplo seguible, un referente. Pero cuando ellos aparecen en Golok Vrindavan en su forma como siddhas, por ejemplo, las manjaris, Rupa Manjari, Tulasi Manjari, ellos ocupan a diario muchísimos servicios que uno podría considerar básicos, ¿no? Cocinar, limpiar, barrer, y eso es descrito en detalle. Lo que estaba leyendo como Raghunath Das Goswami en su identidad eterna como Tulasi Manjari estaba limpiando el inodoro de Sri Radha, ¿no? Con su trenza, trascendentalmente. Y él sentía, ¿cómo puedo estar ofreciendo esta trenza para limpiar este divino ítem de servicio? Yo debería estar limpiando esto con millones y millones de mis propias vidas. De vuelta, es otro estándar de limpieza del baño de la que podemos tener. Pero a lo que voy es que en un nivel esos servicios están dándose allí, pero obviamente con otro contenido interno. Entonces, por eso considero importante las dos cosas, ¿no? Que el contenido interno está ahí a través del canto, pero la ocupación externa está ahí para no olvidarnos que esas prácticas siguen estando eternamente, ¿sí? Y no desacostumbrarnos a eso. En la eternidad vamos a estar haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, con la única diferencia que allí lo vamos a hacer en el marco del amor divino. Seguimos, nos quedan unos pocos minutos. No creo que lamentablemente llegue a abordar todas las preguntas, pero vamos viendo. Nuria pregunta, para cantar el santo nombre con verdadera humildad, siendo que aún me encuentro lejos de esa cualidad, ¿es correcto orar anhelando alcanzarla? Claro, obviamente. Y ya el hecho de que uno sinceramente reconozca que no tiene humildad, eso ya es humildad. Entonces, en un punto hay humildad. Obviamente, ¿qué es verdadera humildad? La humildad es una cualidad muy paradójica, porque en el mismísimo momento en el que uno piensa o dice que la tiene, deja de tenerla. Es muy interesante. Otras cualidades yo las puedo tener, por ejemplo, no sé, si yo levanto pesas, ¿no? Y desarrollo fuerza física en mis brazos o lo que fuere, ¿no? Yo puedo decir, tengo fuerza física, y la tengo, porque lo diga, no es que se me va a ir la fuerza de los brazos. Pero, y así con muchas otras cualidades que si las desarrollo, sí sé hablar inglés. No es que por decirlo dejo de saber hablar inglés o lo que fuere. Pero si yo digo, tengo humildad, automáticamente dejo de tenerla en el acto. Entonces, una cualidad antirreflexiva se dice, ¿no? O sea, en el mismo momento que la afirmo, la estoy negando, si se quiere, la estoy perdiendo. Es muy paradójica. Entonces, un devoto va a ir avanzando en su humildad, sintiendo que no tiene humildad, básicamente. Pero obviamente esto es sentirlo realmente, no decirlo, porque también yo puedo decir como un show, yo soy el más bajo de todos, el más... Conocemos varias historias al respecto, ¿no? De devotos diciendo eso. Una vez un devoto, quizás ya la conocen la historia, pero le dijo a Prabhupada, Prabhupada, yo soy el más bajo de todos sus discípulos, el más caído. Y Prabhupada se dio cuenta que no lo estaba sintiendo, que simplemente lo decía como un show. El Prabhupada le dijo, no, tú no eres el más nada, le dijo, ¿no? Porque tú quieres ser el más algo. Entonces, no puedo ser el más avanzado, déjeme ser el más bajo, aunque sea. No, tampoco. ¿No? Entonces, todo eso tiene que ser genuino, ¿no? Tenemos que llegar y esa es la gracia y la humildad, tenemos que llegar a la conclusión de que realmente somos bajos, ¿no? Y no es algo que tenemos que forzarnos, ese es el punto importante, no es que, por ejemplo, no sé, Krishnadas Kaviraj Goswami diría, yo soy más bajo que el gusano en el excremento, imagínense, ¿no? Purishera Kita Haitemoni Shelagista, Yagai Madai Haitemoni Shepapista, soy más pecaminoso que Yagai Madai, soy más bajo que el gusano. Ahora uno puede decir, uff, bueno, pero ese era Krishnadas Kaviraj Goswami, un devoto avanzado, sintiendo una humildad extrema. Yo no puedo imitar eso, yo no lo puedo. Uno puede decir, pero si yo analizo mi propia situación desde un lugar objetivo, puedo llegar a esa misma conclusión. Y no desde un lugar deprimente, ni que voy a quedar ahí tirado, desanimado, sino simplemente objetivamente observando mi situación, ¿no? O sea, un gusano en el excremento convierte el excremento en compost. Yo no puedo hacer eso. Estoy por debajo del gusano en el excremento. En un sentido, por dar un ejemplo, ¿no? Rápidamente puedo, si yo tengo una visión humilde, el punto es si tengo una visión humilde, nunca voy a estar viéndome a mí mismo por encima de nadie. Ese es el punto. Incluso del gusano en el excremento. Si yo veo el gusano en el excremento, voy a decir, oh, ¿no? Él está realizando esta tarea tan noble, que aparte, ¿no?
yo honré Prasadam, algo que era Prasadam, yo lo honré y ahora está saliendo de mí como excremento porque yo quise satisfacer mi lengua, pero este noble gusano está apareciendo para convertirlo en compost. Qué noble este gusano, gusano Kijae. ¿No? O sea, si uno tiene el enfoque correcto, uno termina glorificando al gusano, el excremento, aprendiendo algo de él, sintiendo yo no tengo eso, tengo algo que aprender. Todo eso tiene que ver con humildad, ese es el punto. No una paranoia donde me siento el peor de lo peor desde un lugar superficial y quedo deprimido tirado ahí, porque sigo estando yo en el centro ahí. En vez de creerme el mejor, me creo el peor y es otro truco del falso ego, ¿no? Pero desde la humildad genuina, obviamente, es correcto orar por anhelar alcanzarla, porque siempre voy a mantenerme en ese espíritu. No es que la voy a alcanzar algún día, esa es la naturaleza de la humildad, ¿no? Alcancé el próximo nivel de humildad, pero yo no voy a decir, ahora sí la alcancé, automáticamente la perdí, ¿no? Cuando llega a un próximo nivel, ¿qué es la humildad? Como digo, si alguien es humilde, la misma humildad promueve más humildad. ¿Entiendes? Si yo soy humilde, cada vez voy a ver más que hay maestros, cada vez me voy a sentir más pequeño, pero más rodeado de gurús, ¿no? Es una pequeñez gloriosa, por decirlo así, como cuando uno se siente delante del océano, uno es insignificante, pero no se siente mal. Uno se queda apreciando, agradeciendo, admirado, sorprendido, ¿no? Y eso inspira reverencia. El asombro inspira reverencia, se dice en hindi, ¿no? Chamatkar y namaskar. Ese es un juego de palabras, ¿no? Namaskar y chamatkar. Chamatkar quiere decir asombro. Y namaskar quiere decir pranam, reverencia. ¿Qué es lo que yo reverencio, lo que es digno de ser reverenciado? Chamatkar, aquello que genera asombro. Pero se refiere a un tipo de asombro. No es ir al circo o a lo que fuere. Al tipo de asombro que surge de la humildad. Si yo soy humilde, continuamente voy a estar, ¿no?, encontrándome con una revelación tras otra cada paso, ¿no? Entonces, sí, es importante cantar. Y Mahaprabhu está dando ese ejemplo en el tercer verso del Sikshastaka. Él se encuentra con la hierba, wow, chamatkar, la hierba me está instruyendo, asombro. El árbol, otro guru, me está enseñando cómo ser tolerante. Imagínense vivir nuestra vida sumido en esa conciencia, donde todo cobra vida, el árbol, la hierba, todo me está instruyendo en la dirección de Krishna, ¿no? Eso genera más humildad aún, ¿no? Entonces sí, nuestro oficio, digámoslo así, como aspirantes a cantar el santo nombre es mantenernos perpetuamente eh, orando por anhelar humildad, y cuando haya llegado esa humildad siempre va a haber un nuevo nivel de humildad actualizado para alcanzar, y desde ese lugar siempre vamos a tener algo que hacer y no hay límite. En el mundo espiritual, los habitantes del mundo espiritual, ellos siguen incrementando su humildad a cada paso. Krishna, Radha, las gopis, las copas, a cada momento el amor va creciendo, la humildad va creciendo. Si la Sanatan Goswami menciona eso en su Brihad Bhagavatamrita. Él dice, Dainya y Prem, ambos, el uno incrementa al otro. Dainya quiere decir humildad, Prem quiere decir amor divino. A mayor amor divino, mayor humildad. A mayor humildad, mayor amor. Y ambos actúan como causa y efecto el uno del otro, dice él. Entonces, y no hay un límite, no hay un tope al Prem, al desarrollo del amor divino. Por ende, no hay un límite al desarrollo de la humildad. Entonces, es importante que de a poco entremos en esta dinámica. Estamos intentando entrar en una escuela donde todas estas cosas que queremos desarrollar no tienen límite, o sea, nunca vamos a terminar de desarrollarlas. Y eso requiere humildad, porque generalmente uno quiere hacer algo y decir, bueno, ya está, aprendí, ya sé cómo se hace esto, ¿qué más? Y en esta escuela nos van a decir, no, siempre se puede más, de eso mismo, infinitamente, estudiantes para siempre. Estamos listos a pagar ese precio, nunca maestros, ¿no? Nunca maestros, estudiantes para siempre. Y eso van a ser los verdaderos maestros. Entonces sí, nos tenemos que mantener en ese humor. Bueno, ya estamos medio sobre la hora. Pero bueno, vamos a hacer una pregunta más. Nos quedan algunas otras, pero les pido a Alex, a Sri Vasacharya, a Kulavech Sridhar, que guarden su pregunta para la próxima, por favor, porque no dan los tiempos. Vamos a leer una última pregunta de Gorga Dagar. Dice, el llamado Harinam Sankirtan que se llega a hacer en público o en un recinto, es indispensable que los ejecutores de dicho Kirtan sean sadhakas dedicados, serios, pues a veces se torna esta actividad en un asunto meramente musical, emotivo, pues a manera de show quizás sea agradable.
pero puede carecer del contenido de bhakti que esto requiere. Bueno, no es una pregunta, pero es un comentario que obviamente comparto. Y sí, estoy de acuerdo, ¿no? El kirtan no es una actividad musical, el kirtan no es entretenimiento musical, ¿no? No es que va a haber un kirtan en el templo, vamos, como si uno fuese un concierto, por decirlo así, vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar la música. Quizás si alguien llega así allí y se beneficia, alguien que llega allí sin conocer las filosofías y se beneficia incluso en ese espíritu, pero alguien que ya está practicando, que decir los que están liderando el kirtan, deberían tener bien en claro de dónde se está haciendo lo que se está haciendo, en qué humor. Yajna. Harinam Sankirtan Yajna. Yajna quiere decir sacrificio, y sacrificio quiere decir swaha. No, estoy intentando arrojar mi ego al fuego del Sankirtan. Esto es un fuego, ¿no? A veces el fuego se describe en las escrituras como que posee 7 lenguas. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur conecta las 7 lenguas del fuego con los 7 efectos del canto del santo nombre que vamos a aplaudar en el primer verso del Sikshastakam, como un fuego. Parambhyayati Sri Krishna Sankirtanam. Entonces sí, hay niveles de kirtan. Hay niveles de kirtan. Se dice que, por ejemplo, en el nivel, una ocasión escuché un devoto mencionar eso, ¿no? 3 niveles, como una de las tantas formas de describir esto, ¿no? 3 niveles de ocuparse uno en Sankirtan. El nivel más bajo tiene que ver con, me ocupo en Sankirtan como un, ¿cómo decirlo? Como un negocio, básicamente, ¿no? Para ganar dinero, para tener fama, seguidores, todos los subproductos de esto, ¿no? Lo cual es el nivel más bajo de Kirtan. Estoy utilizando el Kirtan para mi propio beneficio. Me estoy sirviendo del Kirtan para llevar adelante una vida separada del Kirtan. ¿Me explico? Así como en las escrituras se dice, uno no debe hacer un negocio con el Srimad Bhagavatam. Uno no debe cobrar el Srimad Bhagavatam si uno habla el Bhagavatam. ¿Cuál es la idea ahí? Pues me acuerdo hace unos años, como casi 10 años atrás, yo organicé un curso del Srimad Bhagavatam y tenía un costo el curso, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo siempre que pongo costo, si algún devoto me dice, Maharaj, no tengo dinero para participar, ¿puedo participar? Sí, obviamente. El costo tiene que ver más que nada para invitar a los devotos a swaha también, ¿no? Un tipo de sacrificio es también, ¿no? Meter la mano en el bolsillo desde un lugar consciente, real, y soltar. Soltar aquello a lo que estoy apegado. Ese es el punto, ¿no? No es que sinceramente en lo personal estoy desvivido, que me envíen su dinero para con eso hacer no sé qué, qué haría con ese dinero, ¿no? Pero el punto es, nosotros necesitamos muchas veces soltar eso. Pero bueno, obviamente eso tampoco tiene que ser una excusa para explotar a nadie. Todo en su justa medida, pero a lo que voy es, las escrituras dicen, uno no debe cobrar el Bhagavatam. Y alguien me escribió, o sea, me dijo, Maharaj, usted está enseñando el Bhagavatam y está cobrando. Eso es una ofensa al Bhagavatam. Y me acuerdo que conversábamos en ese momento con Srila Tripurari Maharaj y la conclusión que llegamos fue, no, en realidad el dictamen de las escrituras es, si usted habla el Bhagavatam, le pagan por eso, y usted luego de terminar su recitación del Bhagavatam tiene una vida separada al Bhagavatam y usa ese dinero para su vida separada al Bhagavatam, ahí es una ofensa al Bhagavatam, porque está explotando el Bhagavatam para una vida aparte de lo que el Bhagavatam está promoviendo. Pero si uno está sinceramente tratando de alinear su existencia con el mensaje del Bhagavatam y llega algún dinero en ese marco, ese dinero va a ser invertido en el Bhagavatam, en ese ideal de vida, y en ese caso no hay ofensa alguna. ¿Se entiende la idea, no? Entonces el punto aquí con el kirtan es similar, ¿no? Alguien puede, no sé, realizar un kirtan y alguien deja una donación. No es que necesariamente uno está ofendiendo el santo nombre por hacer eso. Ahora, si yo estoy organizando todo esto como un evento para una vida separada al santo nombre, ahí sí se torna algo indeseable. Entonces, el nivel más bajo de kirtan va a ser ese, ¿no? Kirtan para adquirir dinero, fama, para construir mi vida separada al kirtan, que sería básicamente es una contradicción muy grotesca, ¿no? El más bajo tipo de canto es el tipo de canto en donde yo utilizo el canto para una vida opuesta al canto. Creo que cae maduro que no es algo muy excelso. Un nivel de kirtan intermedio es el nivel de kirtan donde los miembros están participando
y están más atraídos a la gratificación, al deleite artístico musical. Quizás no están explotando el kirtan en un nivel tan grotesco, pero hay una gratificación sutil, donde me gratifico con la mridanga, el armonio, la melodía y el raga utilizado y el corte aquí. Y voy, y muchas veces lo que me motiva a participar del kirtan es, busco eso, ¿no? O hay kirtan, ¿quién va a hacer el kirtan? Y quizás yo pregunto quién va a hacerlo, no por preguntarme cuál es el adhikar interno del practicante, sino qué tan lindo canto, no. Entonces, ¿qué tanto me va a gratificar musicalmente? Y todavía no terminamos de captar el propósito del kirtan, que es incrementar nuestra dedicación, nuestra actitud de servicio al kirtan, al santo nombre, no poner al santo nombre a nuestro servicio. Y obviamente el nivel de kirtan más elevado, se podrán imaginar, es aquel en el que quienes participan están entre todos buscando servir al centro, ¿no? El centro del kirtan es Sri Nam, Krishna mismo, Sri Radha, Krishna, Sri Guru y los Vaishnavas, ¿no? Esa manifestación está en el centro y todos los participantes del kirtan están ocupados en Sankirtan para servir ese ideal. Incluso si para ello tienen capacidades musicales, no hay ningún problema, eso se puede volcar al servicio de Krishna. O sea, yo puedo tener una capacidad, lo que fuere, no es un pecado. El tema es qué hago con esa capacidad. La uso para vanagloriarme, para destacarme. Muchas veces uno ha visto eso, ¿no? Que los músicos están más allí concentrados en su deleite musical o en llamar la atención, qué rápido toco la mridanga, miren esta escala que nadie conoce, que realmente estar enfocados en qué es lo que realmente debería estar pasando, ¿no? Entonces, en esos casos, nuestro kirtan se va a volver más musical que místico. Pero el kirtan debe ser algo místico, una experiencia mística para todos, no una experiencia musical. No es un entretenimiento para que la gente se divierta un rato y quieran volver y dejar otra donación la próxima. ¿No? Si quieren dejar una donación, que sea del lugar correcto, no simplemente porque sienten que sus oídos fueron deleitados, cosas así, ¿no? Entonces considero que es importante tomar con seriedad y compromiso este ideal del Sankirtan. Así que creo que culminamos acá con la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Justamente con esta temática de cómo abordar el canto congregacional, que es una manera complementaria, obviamente, de hablar del santo nombre junto con Japa. Así que muchas gracias, Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premananda Hari Bol.